Muy buenas noches, bienvenidos a Podcast Alania, tu podcast favorito o en proceso de convertirse en tu podcast favorito. El día de hoy nos acompaña el doctor Dani Porta González, ginecólogo-oncólogo, quien hablará de un tema muy importante para todas nosotras. Doctor, buenas noches, bienvenido nuevamente a Podcast Alania y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás, Liz? Buenas noches con todos. Bien, para acá hablar un poco sobre todo lo que es el cáncer ginecológico, ¿no? Así es, doctor. Bueno, a lo largo de las entrevistas que hemos tenido anteriormente, hemos tratado sobre muchos cánceres. Quisiera que usted nos haga recordar de los más comunes que se dan en ginecología. Bien, a ver, dentro de los cánceres de la ginecología, el primer cáncer es el cuello uterino, ¿no? El de mayor prevalencia y una mortalidad también importante. De ahí está el cáncer de ovario, también con una alta mortalidad, el cáncer de endometrio, luego vulva y vagina. El cáncer de mama también está considerado dentro de los primeros, el primer cáncer en incidencia en mujer, sino que no es netamente ginecológico, sino que el cáncer de mama también se da en hombres, ¿no? De cada 100 mujeres con cáncer de mama, hay un paciente varón con cáncer de mama. Entonces, por eso en otros países no consideran al cáncer ginecológico el cáncer de mama, ¿no? Pero en el Perú y en Sudamérica sí está dentro de los cánceres ginecológicos y siendo el de mama la primera incidencia de cáncer en el Perú, ¿no? Y doctora, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes justamente para padecer un cáncer ginecológico? A ver, dentro de los factores de riesgo que dan para el cáncer ginecológico, por ejemplo, en el cáncer de mama, el fumar. El fumar es una de las primeras causas de cáncer, no solo de mama, ¿no? Te puedes dar de ovario, de endometrio y de otros tipos extraginecológicos. El beber alcohol, también la obesidad, el no tener hijos, ¿no? O tener hijos a edades muy tardías. Los factores hereditarios, que son también importantes, pero son entre 10 a 15% nada más, ¿no? De los cánceres que se puedan conocer, siendo mayormente todos los que son adquiridos, los cánceres adquiridos. ¿Y cuál es el síntoma más temprano de un cáncer ginecológico que deberíamos tener en cuenta? Ya, a ver, hablando en mama, ¿no? Mayormente cualquier tipo de cáncer, cualquiera, en estadios iniciales son asintomáticos. No dan síntomas. Cuando ya está en un estadio avanzado, un estadio 2, 3, que empiezan a dar, dependiendo del lugar, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de mama, uno de los síntomas es el nódulo mamario, ¿no? Tener un nódulo en la mama, también a veces acompañada de dolor, y también cuando se pone de color rojo o color de piel de naranja, o cuando está muy adherido al tórax, ¿no? En caso de mama. En cáncer de cuello uterino, el sangrado es uno de los principales síntomas, ¿no? Dependiendo, si es sangrado, pacientes con menopausia, el sangrado posmenopáusico es uno de los primeros síntomas. Y en pacientes tal vez que están todavía con regla o tienen todavía actividad sexual, el sangrado postcoito también es un factor de riesgo, ¿no? Uno de los síntomas para tener eso. Y el acompañado del dolor en cáncer de cuello uterino. En cáncer de ovario es uno de los cánceres que son mayormente asintomáticos, ¿no? Es de inicio. Uno de los primeros síntomas en cáncer de ovario es el sistema gastrointestinal. Van al gastroenterólogo y vienen con un signo de dispepsia, ¿no? Le arde el estómago, las náuseas, los vómitos, no encuentran, le hacen endoscopía y todo está normal, empiezan a dar ranitidina y un momento, un par de meses, empieza a distenderse el abdomen. Y en el abdomen y empieza a hincharse, por decirlo así, y van a sacarse una tomografía a otro médico y ya vemos que el cáncer está avanzado, ¿no? Cáncer de ovario. Por eso el cáncer de ovario es asintomático. Wow. Aprovecho este momento para recordarles que tú puedes participar. ¿Cómo? Haciendo tus preguntas acá en los comentarios. También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales para que te puedas enterar de las promociones que tenemos para ti. Hasta el 31 de julio tenemos promociones para ti. Si sufres incontinencia urinaria o quieres prevenirla, la silla Emcela está en promoción, así que aprovecharlo.
También tenemos en promoción el Rehub Chip, así que si quieres avivar la llama perdida del amor, aprovecha. El Rehub Chip es para ti. Doctor, ¿cuán importantes son las estrategias de prevención contra el cáncer ginecológico, ¿no? Y justamente también usted menciona el papel importante que juega el estilo de vida aquí. Claro, de todas maneras es mejor prevenir que lamentar. La prevención en el cáncer es muy importante. En el caso de las mamas, por ejemplo, a partir de los 40 años, el arma que tenemos para prevenir o detectar cáncer de estadios iniciales es la mamografía, definitivamente, ¿no? En cuello uterino tenemos el Papa Nicolau, que es clásico, ¿no? El Papa Nicolau, pero como comentamos a los pacientes, la sensibilidad del Papa Nicolau está entre 40 y 50%. O sea, ¿qué quiere decir, no? Que de cada 2 personas con cáncer de cuello uterino, ya con diagnóstico de cáncer, solo detecta uno y uno se le pasa. De cada 10, 4 se detecta y 6 se le pasa, ¿no? O sea, la sensibilidad es baja, pero la especificidad, o sea, si te dice que es positivo, es positivo. Ahora hay un test, ¿verdad? El test molecular del papilomavirus, que uno de los tests más comercial, y se podría decir uno de los tests que es científicamente probada por la FDA y todos los estudios que ha tenido durante el cáncer de cuello uterino en la prevención primaria, es el test de Covas, que es el test que se hace en América, en Estados Unidos, en Europa. Ya no hacen, se podría decir, Papa Nicolau. Lo que hacen es más que nada test de Covas, ¿no? Lo que hacen es eso. Doctor, en este tipo de pruebas o la prevención, ¿con qué frecuencia se tienen que realizar todas las mujeres? A ver, vamos a ver, por partes, ¿ya? La mama es anual. La mamografía a partir de los 40 años se debe hacer anual. Un screening, ¿verdad? Screening quiere decir a las personas que no tienen síntomas aún. Uy, ¿temblor? Entonces, screening se dice a las personas que no tienen ningún síntoma. Entonces, el screening en mama es la mamografía, justamente eso, ¿no? En el cuello uterino, ya comentamos, es el test de Covas y es el Papa Nicolau. En ovario no tenemos un screening. Ovario, endometrio, no hay una manera. Ni la ecografía ha resultado ser un buen screening para detectar a tiempo el cáncer de ovario, ni la ecografía para ver el endometrio, ni el modelo. Entonces, no hay manera, pero personalmente hemos tenido experiencia que cuando hacemos ecografía y encontramos un ovario sospechoso, lo operamos y se podría decir, no está alta la sensibilidad, pero en los que se ha operado sí se ha encontrado al menos borderline o un cáncer, ¿no? En estadios iniciales. Pero no hay un screening que me diga, ya vas a tener cáncer de ovario. No es como la mama y el Papa Nicolau. Entonces, recalco la importancia de la prevención, ¿no? Ahora, doctor, y una de las preguntas frecuentes que los pacientes nos hacen es, ¿cuál es la relación entre el virus del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino? Para el cáncer es casi el 100%, se puede decir 99.9%. Las primeras causas de cáncer de cuello uterino es el papilomavirus, ¿no? Que es una infección de transmisión sexual. Se conoce aproximadamente 300 tipos 200 tipos, son un poco más de papilomavirus, de las cuales 14 son de alto riesgo, las que causan mayormente el cáncer de cuello uterino, ¿no? Siendo el 16 y el 18 sobre todo los más prevalentes. Y el resto, tumores benignos. Pero hay un porcentaje, menos del 1%, que es un cáncer de cuello uterino no relacionado al papilomavirus, que puede haber, pero es muy, muy raro, ¿no? Es menos del 1%. Y el papilomavirus sí, se podría decir casi hasta el 100% la causa, ¿no? Doctor, tenemos preguntas. Judy nos dice, doctor, yo soy propensa de quistes anexiales en el ovario, ya operada 3 veces. ¿Esto es un indicador para un futuro tener cáncer? Bien, buena pregunta. Primero saber tu edad, ¿no? La edad en el ovario tiene que ver bastante la edad, porque los cánceres de cáncer de ovario, por ejemplo, en las personas jóvenes, menores de 20 años, mayormente son germinales, ¿no? Teratomas, disgerminomas,
Y las pacientes mayores de 25 años mayormente son serosos, o sea, los cánceres epiteliales de alto grado, de bajo grado, y de ahí, ¿no? Ella ha sido operada de quiste, me imagino que las patologías les ha salido negativo, por eso es que no le han hecho un estadiaje. La quistectomía mayormente se hace en pacientes que yo quiero preservar la fertilidad, ¿no? Si ella ya no tiene hijos, hago una quistectomía, pero si yo veo un tumor de ovario sospechoso, o sea, que tengan lados sólidos, quísticos, o sea, complejo, a un quiste simple, el otro sí tengo que hacerlo con una congelación. Tengo que operar y tiene que estar al costado mi patólogo y decirme si es que es benigno o maligno. Si es maligno, hago el estadiaje, un vaciamiento, ¿no? Hay un vaciamiento o un estadiaje que se llama estadiaje conservador, en el cual si la paciente no ha tenido hijos, saco el tumor, saco el anexo y si sale cáncer, puedo sacar los ganglios linfáticos, hacer un estadiaje, hacer un lavado peritoneal, pero conservar el útero y el ovario. Pero, ahí se dice un pero, que la posibilidad de recurrencia es más alto a que no lo saque. Justamente una de las preguntas que también nos hacían era ¿qué opciones existen para preservar la fertilidad en mujeres jóvenes diagnosticadas con cáncer ginecológicos, ¿no? A ver, en cáncer de cuello uterino se puede dar una ventaja conservadora siendo estadios iniciales, un 1-1, 1A1, hasta un 1B2. O sea, quiere decir, con un tumor de cáncer de cuello uterino menos de 2 centímetros, se puede dar la chance de preservar. O sea, se hace una traquelectomía radical. ¿En qué consiste la traquelectomía radical? Es sacar todo el cuello uterino, preservar el útero, llevar al útero y hacer la linfadenectomía, sacar los ganglios linfáticos y parametrios, ¿no? Entonces conservamos el útero. Claro que la posibilidad de embarazo es menos, pero hay estrategias para eso, ¿no? Fertilización in vitro, se le puede hacer, pero se puede hacer en estas personas se les puede realizar ese tipo de... Ahora, en cáncer de ovario, si nos sale positivo, como comentábamos antes, si un tumor se opera, se sale positivo, y la paciente no ha tenido hijos, se puede conservar el útero y el ovario contralateral. Pero ahí está el detalle, ¿no? Que la recurrencia es más posible dejando eso que quitando. Por eso recalco, es importante la prevención en este caso. Acudir todos los años, anualmente, a sus chequeos. Doctor Luis Alania nos consulta, ¿cuál es la sensibilidad del CA-125 en el cáncer de ovario? A ver, hablando de marcadores tumorales, ¿no? Dentro de los marcadores tumorales ováricos tenemos varios, ¿no? Tenemos el CA-125, que es antígeno carbohidrato 125, en el cual es poco sensible para detectar un cáncer de ovario de inicio. Mayormente el CA-125 se eleva en estadios avanzados, ¿no? 500, 200, más de 1000. Pero también se elevan en cosas benignas, en miomas subserosos, en apendicitis, en embarazos ectópicos, también se eleva. O sea, donde hay una lesión o una estimulación del peritoneo, mediante si se estimula ese peritoneo, se eleva el CA-125. Más nos sirve a nosotros para hacer seguimiento que para hacer diagnóstico el CA-125. Por ejemplo, si una paciente con un cáncer de ovario que hemos tenido ahí en el consultorio tiene un CA-125 de 1000, por decir. La operamos, ¿no? La operamos y le hacemos un control. Al mes debería estar menos de 10 o 15. Entonces así controlamos a las pacientes, ¿no? Anualmente. Y cuando este CA-125 vemos que se está disparando, vuelve a subir 50, 150, 300, 350, se tiende a subir, hay que buscar un foco de recurrencia, ¿no? Mediante tomografía, laparoscopía, o sea, la sensibilidad para diagnosticar que es un cáncer de ovario es bajo, ¿no? Pero sí nos sirve para seguimiento. Y doctor, acá nos dicen, si tengo endometriosis, ¿puedo llegar a tener cáncer? Muy buena pregunta. La endometriosis sí está relacionado con un tipo de cáncer y uno de los cánceres más agresivos, que es el cáncer de células claras. A ver, si una paciente tiene endometrioma, que es la endometriosis dentro del ovario, ¿ese endometrioma se puede producir en cáncer? Sí, es un precursor
de cáncer de ovario de células claras, así se llama. Y esas células claras son uno de los más agresivos. Yo tengo endometriosis. En el endometrio también me puede causar cáncer de células endometriales. Hemos tenido una paciente, les cuento un caso de una paciente que venía, mira, ¿cómo es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad que perfora, se podría decir, el peritoneo y llega a planos profundos, ¿no? Esta chica había sido un parto vaginal, le habían hecho una episiotomía, y en la episiotomía, a los 3 años empieza a salirle un tumor, ¿no? Y raro, un tumor en la episiotomía. Bueno, llega a ginecología, se le hace la biopsia, y en la biopsia nos sale cáncer, cáncer de células claras proveniente de una endometriosis. Raro, rarísimo, ¿no? Y como no hay esos casos, ha tenido que hacer discusión clínica y bueno, y hemos usado, se ha hecho resección, radioterapia, se ha presentado ese caso, ¿no? Pero es muy raro. Entonces la endometriosis sí puede causar cáncer, sí, y exclusivamente es el cáncer de células claras, ¿no? Que es una de las más peligrosas. Y en este caso, para las pacientes que presentan o ya tienen un diagnóstico de endometriosis, ¿cómo puede ser en ellas la prevención o el manejo, ¿no? A ver, si tenemos una endometriosis que es asintomática, porque puede haber con síntomas, es control, ¿no? El único diagnóstico definitivo de la endometriosis es la laparoscopía, ¿no? Podemos sospechar clínicamente que hay endometriosis o no, pero la laparoscopía es el boom estándar para decir si hay endometriosis. Y si vemos que hay síntomas ya de una endometriosis profunda, por ejemplo, puede haber nódulos en el tabique recto vaginal, en el cual le duele cuando defeca, le duele cuando tiene relaciones sexuales, no se embaraza, un dolor pélvico crónico y no mejora con antibióticos, que se han recorrido como 50 ginecólogos y todos epi, y nunca le han hecho la laparoscopía. Probablemente sí tenga endometriosis, ¿no? Ahora, las endometriosis precursoras, mayormente de cáncer, sí pueden ser sobre todo cuando la endometriosis llega al ovario, ¿no? En el ovario, esos endometriomas que vemos, y a veces hay ciertas críticas, ¿no? Cuando una paciente, recuerdo que tenía un endometrioma, entra por la laparoscopía y a veces el ginecólogo pues abre la cápsula y el líquido sale, ¿no? El chocolate, el color chocolate, aspira todo. Pero cuando sacan y sale la biopsia y sale que es un cáncer. Entonces se disemina, ahí el problema, ¿no? ¿Cómo sacamos eso, no? Sacamos todo el tumor. Si esa paciente no tiene hijos, ¿qué hacemos? A veces hay que ir a junta médica, hay que ver y hay que ser bastante, se podría decir, cauteloso en esas cosas, ¿no? Personalmente, yo los endometriomas trato de sacarlo completo, no haciéndole quistectomías, ¿no? Pero muchas veces sacan quistectomías. No siempre va a haber cáncer, pero podría haber. Doctor, Janina nos dice, doctor, buenas noches. ¿Cuáles son los exámenes que debe realizarse una mujer anualmente para descartar cáncer, aparte del Papa Nicolau? Ya, a ver. Nuevamente. No, está muy bien, está bien. Si hay una pregunta, está muy bien, ¿no? Como les digo, un descarte de cáncer o un screening son para aquellas personas que no tienen síntomas, o sea, están sanitas. Vamos a descubrir en ellos probablemente un cáncer inicial. Para la mama, el screening es a partir de los 40 años, ¿ya? Una mamografía por año, a partir de los 40. Pero si esta paciente tiene antecedentes de cáncer de ovario, de recto, de próstata, de páncreas en familiares cercanos, se podría hacer incluso a partir de los 35 años, siempre y cuando se hace el estudio genético de BRCA1, BRCA2, mutaciones que se dan en los genes para producir cáncer, ¿no? En caso de mama. En cáncer de cuello uterino, el Papa Nicolau se puede hacer a partir de los 25 años, pero como les comento, la sensibilidad del Papa Nicolau solo está entre el 40 y 50%. Tal vez para los que no han escuchado y los que recién se han conectado, ¿no? De cada 2 pacientes con cáncer de cuello uterino, el Papa Nicolau me detecta uno y uno se le pasa. O sea, 40% quiere decir de cada 10 personas con cáncer de cuello uterino, a 4 detecta y 4 se le pasa. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ya avanzado? Ya más de aproximadamente 15 a 20 años, en Europa han detectado el papilomavirus. Esa detección del papilomavirus, uno de los primeros test que ha sido justamente es el test de Covas, que ha sido probado en todos los estudios y que es tal vez el más recomendado, ¿no? El test de Covas te detecta el virus per se,
el virus que te causa esa displasia o nada. Entonces, si yo no tengo síntomas y me hago el papilomavirus, el test de Covas, me detecta el virus, yo puedo hacer, si me toca el 16, yo puedo hacer un cono directamente, sin hacer colposcopía y biopsia. Pero si tengo el 18, o el 31, el 33, los otros tipos, voy a ver su estado, ¿no? La edad que tiene, los factores de riesgo que tiene, y voy a evaluar si ese Papá Nicolau me sale negativo o no. Para eso me sirve el Covas, para detectar mucho antes, para que haya displasia. El Papá Nicolau ya te detecta cuando hay displasia, ¿no? que es citología. Y el test de Covas en Estados Unidos, bueno, la norma nos dice que se debe hacer a partir de los 30 años, el test de Covas, ¿no? El Papá Nicolau a partir de los 25. Pero en Europa y en algunos estados lo hacen a partir de los 25 años, ¿no? Entonces, aquí en Perú, personalmente lo hacemos a partir de los 30, pero si yo veo un factor de riesgo, ¿no? Que la paciente ha tenido más de 3 parejas sexuales, la paciente fumadora o tiene una inmunosupresión como hipotiroidismo, un tipo de cáncer como leucemia, o está tomando corticoides a larga data, en ellos yo lo puedo hacer a partir de 25 años. Oh, vaya. ¿Y cuál es la importancia aquí de la vacuna, doctor? Uy, muy importante. A ver, has tocado un tema muy importante. Justamente hemos tenido varios pacientes que les he recomendado la vacuna. A ver, hace más o menos, en Perú ha sido los primeros que han traído la vacuna del papilomavirus, ¿no? No sé si te acuerdas, al inicio era el bivalente, que era solo para el 16 y para el 18, y se daba a los alumnos del 5º año de primaria. Después, ya en Estados Unidos crearon el Gardasil 4, que es para cubrir el papiloma 16, el 18, el 6 y el 11. El 6 y el 11 son aquellos que te causan las verrugas, ¿verdad? Las verrugas son benignas. Y el 16 y el 18 son los que más te causan el cáncer en cuello uterino. De estas, el gobierno en Perú está dando a las niñas de 9 a 13 años, que la protección en ellas que no han tenido todavía actividad sexual y que todavía no han sido en contacto con el papilomavirus, la protección está en el 98-99%. O sea, ellas difícilmente van a tener por el 16 y el 18. Pero ¿qué pasa con las personas que ya han tenido tal vez cáncer o han tenido NIC1, NIC2, NIC3 o les ha salido un papiloma? ¿Ellos se pueden vacunar? La respuesta es sí, sí se pueden vacunar. A partir de los 25 años en adelante hay estudios hasta los 45 años en mujeres que la protección, claro, no será al 100%, pero la protección está entre el 50 y 60%, dependiendo también el virus que se ha detectado y sus factores de riesgo, ¿no? O sea, sí se pueden poner, incluso ahora, en forma particular, porque el Estado no la tiene, está la vacuna, el Gardasil 9, que es la nonavalente. Cubre las 4 de la Gardasil 4, más 5 papilomas más, ¿no? O sea, está el 31, el 33, el 35, el 39 y el 45, ¿no? O sea, dentro de ellos están para 9 virus y que se podría poner. Yo tengo una hija, yo sí la voy a poner, ¿no? A las 9 Claro. Entonces siempre es importante porque a veces incluso las mamás tienen miedo, ¿no? De vacunar a sus niñas. Y esto que el Ministerio de Salud les da. Es que, a ver, mira, esas vacunas del papilomavirus son muy caras, son caras. Y las personas que no lo saben usar porque piensan que como es gratis, dicen, no, este es barato. No, no, las vacunas que trae el Ministerio de Salud son muy buenas y son muy caras, ¿no? Y las personas que no lo saben valorar, bueno, hay personas antivacunas que, bueno, siempre va a haber, ¿no? Pero no las saben valorar y eso es, bueno, algo negativo para nuestra sociedad, porque ellas, las personas que en su oportunidad pueden vacunarse, imagínense, ¿no? Hay otra cosa, la vacuna para los adultos son 3 dosis hasta ahorita, ¿no? Se ha visto que son 3 dosis. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó un comunicado hace más o menos 4 o 5 meses que incluso con una sola dosis en niños ya es suficiente y podría tener inmunidad. A veces ya no se puede poner la 2, ¿no? Pero veamos más adelante qué nos dicen los estudios. Mire, es una forma de protección hacia nuestros hijos. Entonces, Totalmente. pues hay que valorar, como usted dice, ¿no? Doctor, en este caso, usted mencionaba, o sea, hay ya pacientes que han sido detectadas y que han recibido un tratamiento. El tratamiento, tengo entendido que el primer tratamiento no es la cirugía, ¿verdad? ¿O sí? O en este caso, ¿cuál es el papel de la cirugía en los tratamientos de cáncer ginecológico? Me estás hablando ya de cáncer, ¿verdad? Ya, bien.
en todo cáncer, el tratamiento definitivo, no solo ginecológico, el tratamiento definitivo es la quirúrgica, es la cirugía, ¿no? Nosotros, el cáncer ginecológico, tanto en mama, en cuello uterino y ovario, mientras más temprano sea, la posibilidad de cura es alta, porque está en estadios iniciales, ¿no? Estamos hablando del estadio 1, pero cuando ya estamos en un estadio 2 en adelante, y no es quirúrgico, solo nos queda la quimioterapia o la radioterapia, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando ya hay un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, perdón, o de cáncer ginecológico, el tratamiento definitivo para salvar la vida y definitivamente la cura es la quirúrgica. Un tratamiento a tiempo, en estadios iniciales, casi se podría decir un 100% de cura. ¿Y hay algunas medidas que se puedan tomar para reducir el riesgo de recurrencia de estos cánceres? Para eso se hacen los controles. A ver, si uno se ha operado de cáncer de mama, ¿no? Dependiendo, hay 4 tipos de cáncer de mama, el luminal A, luminal B, que son hormonodependientes, y HER2 puro o triple negativo, que son cánceres de mama mucho más agresivos. Entonces, en los primeros casos que son hormonodependientes, se puede dar tratamiento, ¿no? Con vía oral hormonas para bloquear ese tipo, la producción de hormonas y disminuir el riesgo de cáncer contralateral, o sea, cáncer de mama, ¿no? Y si es que es hormonodependiente, se puede sacar los ovarios, se hace una extracción de los ovarios para disminuir la producción de hormonas en estos casos. Pero si es triple negativo o es un HER2 puro, hay otros medicamentos, ¿no? Como dirigido a lo que es ese tipo de cáncer. ¿Puede haber recurrencia? Sí. O sea, hay que ver, por eso se dice que una persona con cáncer ginecológico en sus controles y durante 10 años no ha habido recurrencia, ya no, es difícil que ya vuelva a recurrir. Doctor, Cintia nos dice, ¿en qué tipo de cáncer se realiza la mastectomía? ¿En qué tipos de cáncer? Bueno, en cáncer de mama, pues, ¿no? O sea, la mastectomía es cáncer de mama. A ver, la mastectomía radical, que consiste en extracción de la mama más los ganglios linfáticos, se dan en cánceres que han recibido quimioterapia y no se les ha hecho una señalización o algo así. Pero actualmente ya no se hace mucha la mastectomía, ¿no? Ya ha dejado a veces ser menos radical. Lo que se hace, por ejemplo, si yo tengo un cáncer de mama de un estadio 2B, recibe quimioterapia, ¿no? Y reduce, para eso yo hago una detección en el tumor, se hace tipo una detección, se deja unos clips, entonces una vez que recibe la quimioterapia, desaparece el tumor y después de la quimioterapia ubico ese clip y hago una resección conservando la mama, ¿no? Y luego entra la radioterapia. Entonces en esos casos se hace ahora sí, ¿no? Los tratamientos son más conservadores. Anteriormente sí se hacían las mastectomías radicales. Si yo no he ubicado el tumor y no sé dónde está el tumor, en ese caso sí haría una mastectomía radical, ¿no? O sea, sacar la mama más el estudio de vaciamiento ganglionar. Claro, en todo caso hay que agradecer también a la ciencia y la tecnología también que va avanzando, Bastante. la ciencia, los estudios, ¿no? Para justamente ayudarnos, ¿no? Porque acá también juega un papel muy importante el factor emocional, ¿no? Estos pacientes que caen en depresión, entonces esto es una forma también de ayudarlas en cierta forma. A ver, sí, cuando yo te digo a ti, tú tienes cáncer, te viene una depresión total. Claro. Y a cualquiera nos puede venir eso, o sea, incluso a mí, a cualquier persona que tiene cáncer, ya se te cae el mundo. Es que a veces hay personas que no quieren hacer sus exámenes de prevención, no quieren hacer eso, y lo único que les queda es ser valiente. Ser valiente, no queda otra opción. A las pacientes que se le han detectado cáncer, ya en un estadio avanzado, que nunca han querido hacerse sus exámenes preventivos, la verdad lo único que les queda es ser valiente. Ser valiente y someterse a lo que lo tiene que tocar. Quimioterapia, resecciones de radioterapia, resecciones altas a veces, ¿no? Entonces, o cirugías muy complejas, que a veces hay que reseccionar intestino, hígado, o una citorreducción de esas bien grandes. Entonces no te queda otra. O te dejas vencer o solo te queda ser valiente. Pero para no llegar a eso hay que prevenir. Así es como usted dice, ¿no? La importancia de la prevención. Creo que acá la mayoría de personas siempre hemos pasado o tenemos un familiar,
¿no? que presenta justamente o padece este tipo de enfermedades. Entonces, es importante recalcar siempre la prevención en todos. Doctor, ya finalizando, Janina nos pregunta, doctor, tengo un familiar de 5 meses de gestación que fue detectada con cáncer de útero en fase 3. ¿Se puede realizar quimioterapia? A ver, el cáncer asociado a gestación, en este caso me habla de un cáncer de cuello uterino asociado a gestación, a veces es controversial. Si está en estadios, edad gestacionales tempranas, muchas veces se prefiere el aborto, ¿no? El aborto porque el cáncer avanza y hay que operarla. Pero eso va a depender mucho de la mamá. Mucho de la mamá, si desea o no tener. Pero hay muchas mujeres que dicen no, que avance la gestación. En esos casos, ¿se puede dar quimioterapia? Sí. Sí se puede dar quimioterapia para disminuir al menos que el cáncer no progrese, ¿no? Porque ya está en un estadio 3, o sea, me estás hablando de un estadio 3 que está en parametros o está en ganglios linfáticos. O sea, ya está fuera del útero, ya está fuera de la pelvis, ¿no? Entonces, la posibilidad de que no esté avanzando a más, sí se puede dar quimioterapia, ¿no? Sí pudieran. Se hace una junta médica, se le dice los riesgos y beneficios de la quimioterapia en la gestación y se puede terminar a las 32, 34 semanas, ¿no? No llegar todavía a los 9 meses. Se hace la junta médica, se le saca las 34 semanas, se hace maduración sistémica, se habla con el neonatólogo, con un buen pesito se puede ya, ¿no? Y dar el tratamiento definitivo y bueno, estadio 3 ya no es quirúrgico, ¿no? Una vez se opera, mejora de la cirugía, probablemente sea cesárea y empieza la quimioterapia y radioterapia concurrente para la paciente. Okay. Gracias, doctor. Gracias por compartir su conocimiento, por compartir su experiencia con nosotros y lo esperamos en una próxima oportunidad. Liz, para servirte. Muchas gracias. Ya saben, recuerden siempre la prevención, que no se nos olvide cuidarnos. Muy buenas noches. Hasta luego.